El binomio Castro-Gómez. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la llegada de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez al poder, el positivismo se impone en Venezuela. Una doctrina filosófica que plantea una nueva realidad, el establecimiento de un orden en la sociedad y un movimiento de liberación política, económica y social. A grandes rasgos, se comienza a desarrollar en nuestro país en la Universidad Central de Venezuela en 1863, con Adolfo Herz, y posteriormente en 1866 con Rafael Villavicencio y su cátedra de Historia Universal. Periodo castrista, 1899-1908. Cipriano Castro fue un militar y político tachirense, presidente de la República e iniciador de una nueva y larga hegemonía en la historia política de Venezuela, la de los andinos. Castro llega al poder después de triunfar sobre el gobierno de Ignacio Andrade, en la llamada Invasión de los 60 en 1899. El nombre viene del número de hombres andinos con el que emprendió la invasión desde Cúcuta, entre ellos su amigo y compadre Juan Vicente Gómez. Esta irrupción fue una reacción contra el gobierno despótico y continuista de Ignacio Andrade y sus seguidores. El movimiento encabezado por Castro se llamó Revolución Restauradora. Logra conseguir adeptos militares y civiles durante todo el trayecto. Vence a las desorganizadas tropas del general Andrade y logra ganar la batalla del Tocuyo. En Valencia se negocia la rendición del gobierno y Castro entra a la capital donde comienza su periodo gubernamental. Cipriano Castro no era ni liberal ni conservador. Se rebelaba bajo el pretexto de que en el país reinaba el desorden y el caos económico. Al estar convencido de que su permanencia en el poder no puede estar sujeta a las alianzas caudillistas, una de sus primeras estrategias consiste en afectar directamente las bases del poder de los caudillos. Cambia los jefes políticos de una zona a otra, neutralizando la capacidad política de aquellos al imponer en cada localidad a jóvenes generales tachirenses que lo habían acompañado en la revolución. Igualmente, el desarme en todo el territorio y la campaña publicitaria realizada para favorecer a Castro por medio del periódico El Constitucional son parte de los factores fundamentales para el establecimiento del gobierno castrista. La reforma constitucional de 1904, donde se establece que por medio de un consejo de gobierno y para un periodo de 7 años sin reelección, le da a Castro el poder para asignar y aspirar a gobernar hasta 1911. El fortalecimiento de los telégrafos en el país para la época permitieron que Castro también apresara un auge sumamente importante en términos de comunicación y política. Con el lema "Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos", comienza su periodo presidencial. No fue muy firme con su promesa, porque a excepción del general José Manuel Hernández el Mocho y Ramón Tello Mendoza, su primer gabinete estaba compuesto por viejos personajes del Partido Liberal. Y los nuevos ideales no fueron más que la acentuación de los viejos vicios de una política personalista, corrupta, rígida y de una dureza particular. Durante su gobierno, la República quedó dividida en 20 estados. Se enfrentó a los partidarios de la Revolución Libertadora, sublevados por el nombramiento de Juan Vicente Gómez como vicepresidente, a los cuales derrotó en la victoria el 13 de octubre de 1902. Cipriano Castro tuvo que afrontar una fuerte oposición política por parte de los sectores tanto nacionales como internacionales. En tal sentido, tenemos el estallido de la Revolución Libertadora, 1901-1903, liderada por el banquero Manuel Antonio Matos, y que contó con el apoyo financiero de compañías extranjeras, además de contar con generales liberales del gubernacismo. Aunque el proceso de modernización de armas y una figura no militar de esta revolución le da la ventaja a Castro para ganar la batalla, además de consolidarlo como el jefe militar y político del país. También, el bloqueo de las costas venezolanas por parte de las armadas de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia en diciembre de 1902 y febrero de 1903, con la ocupación del puerto de La Guaira y el bombardeo de Puerto Cabello, causado por la gran deuda externa que se mantenía durante años, fue un hecho importantísimo en cuanto a oposición a Castro. Esto lo motivó a la célebre proclama: Venezuela, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria.
Se llegó a un acuerdo en donde el 30% de lo que recibían las aduanas venezolanas se dedicaría exclusivamente para el pago de la deuda internacional. El 21 de junio de 1905, Castro recibió el título de Restaurador de Venezuela, otorgado por el Congreso, pero la situación económica era catastrófica. Los ingresos eran de 47 millones de bolívares, mientras que el monto de la deuda ascendía a 225 millones. Un año después, Francia rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y se suspendieron las relaciones del país con Colombia y Holanda. En los aspectos culturales, la marcha de la Universidad al Panteón en homenaje a los ilustres, la ordenanza de coronación de la reina de los estudiantes Beatriz Peña en el Teatro Municipal, la presentación del poema alusivo a la juventud en un teatro capitalino y el enfoque juvenil en La Pastora fueron eventos culturales que se realizaron con la finalidad de cumplir con los propósitos que se tenían establecidos dentro del marco de lo que se consideraba fundamental dentro de los programas alusivos al gobierno. De todo tipo que se manejaron en el poder a través de sus ministros y sus excesos de poder de orden personal, de corruptela, favoritismo y de concesiones de amigos, que lo llevaron a aislarse, generando un deterioro progresivo para su imagen y una reacción dentro de su salud. El presidente Juan Vicente Gómez aprovechó un viaje de Castro a Alemania por motivos de salud para dar un golpe de estado. El 19 de diciembre de 1908, Gómez prohibió su regreso al país. Logró su inhabilitación por la Corte Federal y ordenó la incautación de todos sus bienes. Cipriano Castro falleció en Santurce, en Puerto Rico, el 5 de diciembre de 1924. Es imposible hablar de los primeros 35 años del siglo XX venezolano sin recurrir de una u otra manera a la figura de Gómez, ya que durante los 27 años que rigió los destinos de Venezuela en lo que ha sido la dictadura más prolongada de nuestra historia, se comenzaron a desarrollar medidas: formación de un ejército nacional, creación de una extensa red vial nacional, establecimiento de la hacienda pública. Gómez inicia su gestión concediendo la libertad a los presos políticos e invitando a quienes permanecían en el exilio a regresar al país. Además, restaura la libertad de prensa, pero se niega a disolver el Congreso y a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso estuvo a su servicio, reformó la Constitución en varias ocasiones con dos objetivos básicos: variar el periodo presidencial y permitir reelección o dar a la comandancia de las Fuerzas Armadas el rango de copresidente de jefatura separada. El Consejo de Gobierno después fue eliminado. En ese consejo estuvieron inicialmente liberales amarillos y nacionalistas, pero después desistió de ellos y anuló su acción, lo mismo que a los conservadores azules. No hubo partidos políticos. El presidente Gómez, desde el primer punto de partida de su régimen, hizo muy notoria su decisión de no participar en los enfrentamientos latinoamericanos y mantener las relaciones más ideales con las naciones vecinas. En el año de 1908 se dispuso a continuar las relaciones estratégicas con los Estados Unidos. Se le criticó por los serios índices de pobreza y descuido a la educación. Sin embargo, es posible destacar algunos aspectos positivos en el ámbito de las relaciones internacionales y compromisos financieros de la nación, dado el importante impacto del inicio de la explotación petrolera. Así se abrieron nuevas carreteras, instalaron puentes y construyeron aduanas y aeropuertos. El 6 de julio de 1910, el presidente Gómez decretó la creación de una comisión científica y exploradora del occidente de Venezuela, presidida por Alfredo Jacques. Gómez mantuvo cordiales relaciones con la Iglesia Católica y permitió el regreso de un gran número de congregaciones religiosas. En sus comienzos, el gobierno en 1911 decretó la fundación de las escuelas de agricultura. En 1915, frente a la crisis financiera y comercial del mundo causada por la Primera Guerra Mundial, el gobierno acordó reducir en un 25% los capítulos de egreso de presupuesto general de rentas y gastos públicos. El año de 1918, final de la Primera Guerra Mundial, fue el de mayor exportación de café registrada. El 19 de junio de 1920, el Congreso Nacional sancionó la primera ley en la cual la explotación del petróleo se trataba separadamente de las minas.
De 1908 a 1913, Venezuela gozó de un régimen de libertades y respetó a los derechos ciudadanos. En 1925, ya el petróleo había desplazado el café como primer producto de exportación. En 1928, Venezuela había alcanzado ya el primer puesto como país exportador de petróleo en el mundo y el segundo como país productor después de Estados Unidos. Este país, por otra parte, era el primer inversionista en nuestro territorio. Se introdujeron los primeros automóviles y se inició la llamada política de carreteras del régimen mediante la construcción de caminos de 6 a 7 metros de ancho, algunos de los cuales fueron luego pavimentados con macadam y posteriormente con asfalto. Las primeras de estas vías fueron la carretera Caracas-La Guaira, la carretera Trasandina de Caracas a la frontera con Colombia y la carretera de Caracas a Soledad en la costa del Orinoco, de Caracas a Maracay, de Maracay a Ocumare de la Costa, entre otras. Estas carreteras tenían por finalidad facilitar la movilización del ejército en el interior, pero contribuyeron poderosamente a la integración nacional y a liquidar el aislamiento de las regiones del país, cuya supervivencia había contribuido tanto al feudalismo político y a la proliferación de caudillos regionales. La libertad de prensa era absoluta, los periódicos de oposición criticaban los actos del gobierno y los ministros respondían a las críticas y trataban de justificar sus actos. En cuanto a la tenencia de tierras, Gómez era el propietario mayor, de igualmente el mayor latifundista, porque de las tierras que tenía en 12 de los estados del país, una parte estaban ociosos. Para 1931 estaba completado el sistema de radiotelegrafía y de radiotelefonía nacional. La creación de la Oficina Nacional de Sanidad y del Departamento de Ingeniería Sanitaria dio comienzo. En unión del Ministerio de Obras Públicas hizo el Ejército al crear la Escuela Militar en 1911 y la Escuela de Aviación en 1920. Para contar con un ejército permanente fue promulgada la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Uno de los problemas más graves conformados por la industria ganadera era el hecho de que se podía ser controlada fácilmente, y durante el periodo de Gómez la venta de carne fue monopolizada por el dictador y por los miembros de su camarilla. De hecho, el general y sus amigos habían adquirido tierras de cultivo y los pastos mejores, valiéndose de medios legales o de la ley. Desarmó al pueblo, adujo como razón para hacerlo el evitar de la delincuencia. Hubo un marcado nepotismo o gobierno familiar. Cargos tan altos como la primera y segunda presidencia fueron dados, una a su hermano Juan Crisóstomo Gómez, Juancho, y la otra a su hijo Vicentino. La educación estuvo desasistida en el periodo gomecista. La Universidad Central permaneció cerrada desde 1912 hasta 1925. Hubo un índice de analfabetismo entre los adultos de unos 70% y el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Dentro de los aspectos culturales que predominaron durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se puede destacar el surgimiento de la radio como medio principal para difundir información y noticias de los aconteceres de la región. La radio fue un proyecto que ayudó mucho a la población venezolana, pero no todo queda allí. También ve surgir el cine nacional como materia fundamental que imperó y sigue hasta nuestros días. El cine, en los primeros inicios de su historia, solo se limitaba a cortos documentales que mostraban hechos ocurridos en el momento, como por ejemplo las obras que realizaba el presidente Gómez como vicisitudes políticos nacionales. Esa fue una forma de mantener informado al país. La institución cultural más importante que fue creada en la época del gobierno gomecista fue el Gran Ateneo de Caracas, el 31 de abril del año 1931, y que se inauguró el 8 de agosto de ese mismo año. A partir de allí, la gran esfera cultural se amplió con mejores escenarios, mayor conocimiento y sobre todo mejor entendimiento. Oposición del gomecismo. La oposición a la dictadura de Gómez tuvo tres matices desde el punto de vista de los protagonistas. 1. La posición de los antiguos caudillos regionales se manifiestan sin la fuerza aislada, sin consenso. Se da en distintas oportunidades, tiene variados líderes, algunos de los cuales son insistentes en su intento de invasión y en sus levantamientos. Su fracaso, que se da una y otra vez, se debe a la cohesión, preparación y equipamiento del ejército del dictador. La mayoría de los jefes y sus
sus seguidores deben ir al exilio o son fusilados o bien terminan en las cárceles sometidos a torturas. 2. La oposición de los oficiales jóvenes se manifiesta en conspiraciones que se hacen en los cuarteles de Caracas. Las más conocidas se dan en 2 oportunidades, la de 1919 que tuvo como figura principal a Luis Rafael Pimentel y la de 1922 en las que participaron Alejandro Rascaniere y Francisco Angarita Arbelo. En ambos casos, los conspiradores terminaron en la cárcel. 3. La posición de los estudiantes fue la que tuvo una auténtica proyección porque allí surgió la llamada Generación del 28. Se identifica el grupo de universitarios que protagonizaron en el Carnaval caraqueño de 1928 un movimiento de carácter académico y estudiantil que se inició con la celebración de la Semana del Estudiante y culminó por diversos conductos en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez, lo que fue inicialmente un proyecto restringido al ámbito de la universidad. Se transformó en una propuesta destinada a la modificación del régimen político y a un cambio en los fundamentos de la sociedad y la cultura venezolana. Participaron como estudiantes Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Andrés Eloy Blanco y Raúl Leoni, entre otros. De ella salieron los fundadores de los partidos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Comunista. El 19 de diciembre de 1935, aniversario de su ascensión al poder, fue sepultado en el cementerio de Maracay el dictador Juan Vicente Gómez, después de haber permanecido su cadáver en capilla ardiente en la nave principal de la iglesia de aquella ciudad. La muerte de Gómez a causa de un síncope y después de un mes en cama ocurrió el 17 de diciembre a las 11:45 de la noche en su quinta Las Delicias de Maracay y fue sepultado con los honores correspondientes.